Esta semana en Plano Cinema Weekly, el streaming ha muerto. Nada será lo mismo que antes. Intensamente 2 arrasa en taquilla y rompe todo tipo de récords. También tendremos la opinión de Cómplices del Engaño y el Club de los Vándalos. Y por último, los trailers más importantes que salieron durante la semana. Noticias, reviews, taquilla, análisis y mucho más. Solo en Plano Cinema Weekly con Eric Quiroga. Estamos viviendo tiempos de mucho cambio en el mundo del entretenimiento porque las plataformas de streaming están cambiando. En las últimas semanas hemos visto movimientos sin precedentes. Literalmente la semana que viene Disney y Star en Latinoamérica se fusionan en una sola. Hace una semana se llevó a cabo esa fusión en Hulu. Ha habido grandes fusiones, grandes cambios en las políticas de las plataformas de streaming. Y aquí en esta sección les voy a mencionar porque yo creo que el streaming y la guerra del streaming como tal, lo que conocíamos antes, que hacíamos videos muy seguidos sobre eso, ha muerto. Ya ha acabado la guerra del streaming y ya ahorita se están posicionando todas las empresas, todas las plataformas en lugares estratégicos donde lo único que queda es ver cuáles son las que llegan a sobrevivir. Aunque yo creo que ya se hicieron los grupos necesarios y ya se murieron las que se tenían que morir. Probablemente se mueran una que otra más en los siguientes meses, pero bueno, ese no es el tema per se de este video, sino porque creo que ya murió. Bueno, en la pandemia vivimos un plan de expansión de estos servicios de streaming sin precedentes. Todas las compañías, viendo el modelo de negocios que le funcionó a Netflix, querían un pedazo de ese pastel, un pedazo de ese mercado tan amplio y tan multimillonario que se veía por lo menos a primera vista. La pandemia fue el momento clave en el que todos los estudios empezaron a sacar sus respectivas plataformas de streaming, como lo fue el caso de Disney Plus, el caso de Max, de HBO Max, antes ahora Max, ya hasta me confundo. Y bueno, sí, fueron grandes lanzamientos. Paramount Plus tuvo su lanzamiento. Prime ya tenía mucho tiempo, pero se fue consolidando. Algo muy importante es que vimos como las plataformas OG, por decirlo de alguna manera, las plataformas que lo iniciaron como Netflix, como ese caso de Prime, que tiene mucho más tiempo que el resto de plataformas de streaming, se fueron quedando sin material. ¿Por qué? Porque las grandes empresas como Disney, como Warner, como Paramount fueron retirando sus contenidos de otras plataformas de streaming con el fin de que estuvieran como exclusivas en su plataforma. Un sistema que fue totalmente fallido y que ya todas las empresas están regresando a Netflix a vender sus contenidos. ¿Por qué? Porque es una entrada de dinero muy importante para todos los estudios. Algo muy importante a mencionar es que ninguna de estas plataformas de streaming ha sido rentable y todas han estado en búsqueda de la rentabilidad con políticas, con estos cambios de políticas que hemos visto en los últimos meses, como el prohibir compartir contraseñas con personas que estén fuera de tu hogar. Algo muy interesante porque yo tengo a mis familiares probablemente en otra casa, pero no puedo ver su Netflix. ¿Por qué? Porque no están en el mismo hogar, a lo que definen las plataformas como lugar físico, literal. Así que bueno, es un cambio en la política que va en búsqueda de la rentabilidad y de hecho le funcionó a Netflix, y por eso todas las plataformas de streaming van a empezar a implementar ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque a Netflix ya le funcionó y de hecho en cuanto pusieron esa nueva política dentro de sus normas, su nivel de suscripciones subió en vez de bajar. Sí, todo el mundo dijo adiós Netflix, ya no voy a contratar Netflix. Esas personas eran las que se colgaban del Netflix del primo, del vecino, del tío. Yo me incluyo, o sea, yo tenía el Netflix de otra persona. Y bueno, pues esta política le funciona a Netflix, aunque nos terminó afectando a nosotros los usuarios. Pasamos también a otro cambio de política que hubo en estos últimos meses, que ha habido en estos últimos meses, y es que ya hay planes con anuncios. Esto también en búsqueda de esa rentabilidad que solo Netflix tiene, y Netflix también, como siempre, incursionando, fue la primera en implementar este tipo de planes. Actualmente ya Prime tiene anuncios, HBO Max, ahora Max tiene anuncios, y Disney Plus también ya literalmente en una semana, cuando se lleve a cabo la fusión de Star y Disney, va a empezar a implementar estos sistemas de anuncios, lo cual desde mi punto de vista es a veces bueno y a veces malo, pero le planeo hacer un video en específico a eso, que va a salir muy pronto aquí en Plano Cinema. Así que no olviden en suscribirte, activar la campana de notificaciones, porque se viene ese video analizando de por qué hay planes con anuncios, si son tan buenos o si son tan malos, y ver sus lados positivos, porque desde mi punto de vista también tienen cosas positivas. Pero ese no es el tema, sigamos analizando lo que tenemos que analizar. Poco a poco estamos viendo cómo las plataformas de streaming están regresando a hacer lo que antes era la televisión: anuncios. O sea, tienes que contratar uno por casa y ya no hay tanta libertad como la teníamos antes, lo cual poco a poco se está empezando a convertir en lo que era antes la televisión. Todo es un ciclo, como diría el buen Bad Bunny. Pero también hay que considerar que las plataformas de streaming en pandemia fueron un auge tanto en
en ventas, tanto en números, tanto en conversación entre las personas. ¿Por qué? Porque no había nada más que ver. Y de hecho podríamos decir que hasta las plataformas de streaming llegaron a salvar a Hollywood en su momento más bajo. ¿Por qué? Porque no había dónde exhibir esas grandes películas y se implementaron diferentes sistemas para lograrlo. Pero tenemos un grave problema porque estos estudios, estas grandes empresas y corporaciones están invirtiendo una cantidad enorme de dinero que no está siendo remunerada, no está siendo rentable. Mantener una plataforma de streaming es demasiado caro. O sea, tienes que pagar la nube, tienes que pagar las producciones originales, pagar a los actores, pagar demasiadas cosas y que hasta el momento, literalmente hasta la fecha, estamos en pleno ¿qué año? 2024. ¿Por qué fui a ver mi teléfono para el año? O sea, estoy bien... Bueno, ese no es el tema. O sea, ya estamos en un punto, ya lleva la guerra del streaming, entre comillas, 4 años y ninguna es rentable todavía, solo Netflix, lo cual habla de que el modelo de negocio está fallando y por eso están implementando este tipo de situaciones. Las únicas plataformas de streaming que no nos interesa si son rentables o no es Apple TV Plus y Prime. ¿Por qué? Porque detrás de estas plataformas, como ya lo he mencionado en varios videos, están grandes corporaciones que su giro no es el entretenimiento, no es hacer películas, no es hacer series como lo es Disney, Warner, Paramount. No, el giro de Apple es vender teléfonos y esa plataforma de streaming la tienen como extra, como un dado extra para el Apple One, creo que se llama. O sea, tiene que ser negocio porque es una empresa, pero no es el fin último de la plataforma, sino darle prestigio a la marca. Y del otro lado tenemos Amazon, que está detrás de Prime Video, que su propósito es vender productos, que contrates la suscripción y tienes envío gratis, porque una vez que tienes la suscripción empiezas a comprar como loco cosas porque te llegan al siguiente día en la Ciudad de México, 2 días después en el interior de la República, súper rápido Amazon. Así que sí, ese aspecto nos ayuda a entender un poco más de por qué estas dos plataformas tal vez no entran tanto en este tipo de conversaciones. También una problemática por la que creo que la guerra del streaming ya terminó y simplemente falta ver cómo se hunden un par de barcos más y cómo se van posicionando en la esquina como las 4 más poderosas, es que ya hay tanto contenido, hay tantas plataformas que ya no sabemos qué ver, dónde ver. Hay tantos estrenos semana a semana que pasan desapercibidos esos estrenos. O sea, Netflix saca literalmente una cantidad de horas a la semana de contenido y hasta ni ellos mismos en ocasiones le dan publicidad. O sea, le dan publicidad obviamente a los grandes estrenos, a los estrenos grandes, medianos, pero hay estrenos muy pequeños que yo no me entero. Por ejemplo, hay estrenos de K-dramas que yo no soy experto en K-dramas, yo no sé que se estrenan K-dramas y bueno, si estrenan y salen y en el nicho en el que funcionan hay mucho ruido, pero fuera de ese nicho tampoco. Igual pasa lo mismo con mis programas y series, mis dramas, mis telenovelas que veo en HBO Max, de que para mí son el gran estreno, pero para otras personas no, y la conversación se va diluyendo, y hay tanto que ver que muy pocas personas ven un contenido y hacen que lo cancelen inmediatamente, y es lo que ha pasado con grandes producciones que han hecho los fanáticos mucho ruido en redes sociales sobre ese tipo de cancelaciones. Literalmente la manera en la que se produce el contenido en Netflix y en otras plataformas de streaming como Max, como Disney Plus, como Paramount, como Prime Video, ya es muy diferente a lo que era antes, de que llegaba un realizador y decía: tengo una idea, compren la idea. La situación ha cambiado, ya nuestra información está muy metida en las plataformas. Ellos saben cuánto vemos de una película, cuánto vemos de una serie, por qué, en qué momento nos salimos de una serie que no nos llamó la atención, en qué momento nos salimos de una película que no nos gustó, y toda esa información la van ocupando de que, ok, a tal cantidad de personas les gustan las comedias dramáticas y a tal cantidad les gusta las comedias románticas, y así van decidiendo, ok, tenemos que hacer una película que toque estos temas que le interesan a la audiencia porque ya lo probamos y ya lo leímos y ya lo medimos con métricas, con estadísticas dentro de nuestra plataforma de streaming, y es por eso que salen tantas películas que decimos: ¿por qué hacen este tipo de cosas? Bueno, ¿por qué? Porque los algoritmos y las estadísticas no mienten, lamentablemente, y es por eso que muchos creadores, realizadores y directores se han levantado en contra de las plataformas de streaming diciendo: ok, esto no es la manera de ver cine. Tenemos casos como Scorsese, también como Christopher Nolan, que cuando salió la película Tenet de manera simultánea en cines y en HBO Max en su momento, hizo muchos no shows, sino se levantó en contra de esta situación, aunque al final hubo un acuerdo económico, pero eso no paró de que él se fuera de Warner. Antes Warner era la casa de Christopher Nolan, bueno, él se cambió ahora a Universal. Para acabarla de amolar, en el show que estamos viviendo en la actualidad hubo una huelga de guionistas y de actores, lo cual literalmente le dio en la madre a las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque una de las principales situaciones por las cuales tanto los guionistas como los actores se levantaban era que en el modelo de negocio de plataformas de streaming sus regalías eran muy pocas o casi nulas. En cambio, cuando comprabas un DVD llegaba a regalías para
para ellos cuando pasaban los programas en televisión llegaba una cantidad más decente de regalías. Bueno, eso no pasaba con las plataformas de streaming porque no estaban lo suficientemente reguladas. Así que en ese momento decidieron hacer la huelga y por eso mismo ya empiezan a cambiar bastante las políticas dentro de las plataformas de streaming, porque si no son rentables, ¿cómo le van a dar dinero de regalías a los actores? Porque no están dando ganancia, y es por eso que los planes con anuncios están funcionando, pero por eso hablaremos un poco más adelante. También han intentado implementar diferentes técnicas para que la conversación se mantenga más tiempo. Netflix tuvo un auge y tuvo demasiado éxito. ¿Por qué? Porque estrenaba todos los episodios en un día y generaba mucha conversación respecto a sus estrenos. Lamentablemente esa estrategia ya está empezando a bajar. ¿Por qué? Porque vemos que se estrena toda la temporada de golpe y la conversación dura una semana, 2 semanas a lo mucho y ya se olvida. En cambio hay estrenos como lo pueden ser los de Disney Plus con Marvel, que son semana a semana y generan una conversación semanal. Obviamente cuando son buenas producciones. Cuando no son tan buenas, pues paras al primer episodio y no terminas de verlo. Y por ejemplo también tenemos el caso de Max con La Casa del Dragón de HBO, donde semana a semana se genera todos los domingos una conversación gigante, mucho contenido, y se habla durante mes y medio, 2 meses sobre esa producción todos los domingos. Así que ya vemos como poco a poco, como ya se los mencionaba, se va regresando todo a lo que era antes la televisión. También vemos como plataformas de streaming que empiezan a implementar planes para ver en vivo canales de televisión. Tenemos el caso de ViX. Muchas plataformas gratuitas también implementan los canales de televisión. Universal Plus tiene canales en vivo. También obviamente Star Plus. En una semana Disney Plus tiene los canales de ESPN transmitiéndose, aunque no es como tal el canal, sino siempre tiene los en vivos. Y algo me dice que poco a poco vamos a ir regresando a ese modelo. No tarda en llegar Disney Channel, Discovery Plus 108000, Discovery Channel, Home and Health y todo eso a Max en vivo dentro de la misma plataforma. Estoy seguro que no tarda en pasar eso. Pero también les mentiría si les dijera que, ok, el cine está agarrando muchísima fuerza mientras el streaming muere. ¿Por qué? Porque eso es total mentira. El cine también la está pasando muy mal en los últimos meses. Creo que es un problema como del entretenimiento en general. Vemos que tal vez la saturación de contenidos, o sea, el problema no es que los contenidos sean malos. ¿Por qué? Porque Pixar ha hecho películas increíbles que les ha ido mal o que las han mandado directo a plataforma. El problema tampoco son los consumidores, los usuarios. ¿Por qué? Porque se está yendo al cine a ver intensamente. Se están viendo producciones como La Casa del Dragón en Max, como The Voice en Prime Video, aunque ha tenido un poco de bajoneo últimamente. O sea, el problema no es el contenido per se, sino la saturación. ¿De qué? De que tenemos en cines estrenos gigantes semanales y obviamente no les dan tiempo ni de respirar a los estrenos. Los quitan a la semana de IMAX, de 4DX y de formatos grandes. ¿Por qué? Porque hay una lista gigante de próximos estrenos de grandes blockbusters con inversiones millonarias detrás que esperan ese lugar y esa sala en los cines. El grave problema del entretenimiento actualmente es la saturación de contenido. Weekly Estrenos by el patrocinador que aún no tenemos. Ya estamos en los weekly estrenos de la semana. En esta ocasión tenemos 2 estrenos en cines. Por alguna razón las plataformas decidieron no estrenar algo gigante per se, aunque siempre hay episodios nuevos de producciones. Vamos a empezar con Cómplices al Engaño. Vamos a ver un poco de la sinopsis. Cómplices del Engaño es una cinta de acción y comedia coescrita y dirigida por Richard Linklater, que sigue la historia de Gary, un investigador de oficina del fiscal de distrito que ha tenido una doble vida como asesino a sueldo, dispuesto a resolver asuntos pendientes de quien le contrate. Para sus clientes es el sicario ideal, 0 errores y siempre muy profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una muy atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador. Para esta misión, Gary se convertirá en uno de sus falsos personajes y tendrá que decidir entre seguir con la misión o enamorarse sabiendo el peligro que los dos correrían. Bueno, esta película viene de la mano para Latinoamérica de Diamond Films, México y Latinoamérica obviamente, y en Estados Unidos y Canadá se estrenó de la mano de Netflix, un movimiento medio raro, pero bueno, por lo menos a mí me encantó esta película, me la pasé súper bien. Está inspirada en hechos reales, y digo inspirada en comillas, ¿por qué? Porque se le metieron mucha crema a los tacos, o sea, según lo que tengo entendido está inspirada como en un artículo de una revista de algo que pasó, pero sí, aquí le metieron como 80 crema, pero no me importa, ¿por qué? Porque me la pasé increíble en la película.
película. Algo muy importante es que Glenn Powell es el protagonista, sí, de Anyone But You. Ha tenido grandes éxitos, también Top Gun Maverick salió recientemente. Está figurando a ser un gran talento hollywoodense en estos últimos años. Bueno, él funge no solo como protagonista, como actor en la película, sino también fue guionista y productor. Él puso mucho de su cosecha para poder hacer esta película. Según lo que tengo entendido, él fue el que contactó al director diciendo: ok, mira esta historia, siento que vale la pena darle una oportunidad y hacerla. Así que la verdad hicieron un gran trabajo. Esta película es una cinta que combina muchos géneros. Es una comedia, pero también es una película de acción, una película de romance. Siento que es una película muy parecida a Profesión Peligro de Paramount, que se estrenó hace unas semanas. ¿Por qué? Porque es una película que le va a funcionar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es de acción, hay acción. ¿Por qué? Porque es comedia, todo el mundo se va a reír. Y hay romances, como una película perfecta para ver con toda tu familia, porque todos van a salir felices. Y también tengo que mencionar una cosa muy importante, y es que hay una química impresionante entre los dos protagonistas. Pero antes de entrar de lleno con esta química, quiero hablar de Adri Arjona, esta actriz impresionante, súper talentosa, orgullo latino totalmente. Ya ha salido en Morbius, pero olvidemos a Morbius, olvidemos que existió esa película. Pero aquí lo hace increíble y tiene una química asombrosa con Glenn Powell. La química que forman ellos dos es algo impresionante. O sea, sientes que los conoces de toda la vida, te ríes, su complicidad que tienen, sus comentarios. O sea, creo que la película se soporta en sus dos actuaciones y en la relación que formaron ellos dos. Pero esto de las grandes químicas ya vi que no es cosa nueva para Glenn Powell. ¿Por qué? Porque creó una química asombrosa en Anyone But You, con Todos Menos Contigo, que sí parece canción de... no sé quién la cante, la verdad. Dejemos a un lado el tema del título de la otra película de Glenn Powell. ¿Por qué? Porque ya vi que él es el encargado de hacer estas grandes químicas en pantalla que haces que la audiencia se sienta envuelta. O sea, no, estoy asombrado, enamorado de su relación. Como diría, ¿cómo se llama la cantante mexicana de fan de su relación? Déjamelo en los comentarios, ya se me olvidó. Glenn Powell es un experto haciendo química con sus coprotagonistas. Que bien me la pasé. Es una gran comedia, súper bien escrita, y siento que la manera correcta de ver esta película es en la sala de cine. Si la ves, por ejemplo, en Netflix, si eres gringo y estás viendo este video desde Estados Unidos, siento que la experiencia colectiva de que todos se rían junto contigo aporta demasiado a la película, y es algo que pasó, por lo menos en la función a la que fui, que fue la función de prensa y creadores de contenido. ¿Por qué? Porque muchos nos estábamos riendo, estábamos pasando muy bien de manera colectiva, y eso sí ayuda a que te la pases mejor viendo la película. Por ejemplo, yo cuando veo solo contenidos y son de comedia, yo no soy de los que se ríen en volumen alto solo cuando veo The Office, porque The Office es The Office, pero yo solo sonrío así de, esa chistosa, o sea, se rifaron. Pero, o sea, ahí sí carcajé. O sea, eso es algo muy bueno. Esta película para nada se siente barata, se siente con un muy buen ritmo constante siempre, y también siento que está muy bien escrita. Tampoco se siente barata. ¿Por qué? Porque luego cuando son películas más o menos de bajo presupuesto, no sé cuál sea el presupuesto exacto de esta película, pero son películas como para plataforma, que no es una película para plataforma. ¿Por qué? Porque la película se hizo antes y de ahí Netflix la compró para su distribución en Estados Unidos y el resto de estudios la compraron para alrededor del mundo. No se siente barata, sí se siente a veces muy set, pero pues es una película que ignoras todo eso por lo bien que te la estás pasando. Y también quiero mencionar los giros de trama que tiene la película. Aunque en ocasiones sí tiende a ser un poco predecible en algunas situaciones, el final es algo que por lo menos yo no me esperaba y me sorprendió y dije, qué padre. O sea, me la fui pasando tan bien y yo me sentía tan bien viendo la película que hasta mi ojo crítico fue un poco sesgado de que es que me la estoy pasando muy bien. Y lo más padre es que yo no había visto el tráiler, solo había visto el póster y sabía que salía Glenn Powell y Adri Arjona, pero yo no sabía nada de la película. Yo entré en cero a ver la función y fue una grata sorpresa. De no esperar nada, me dieron todo. Así que sí, yo les recomiendo a nivel personal que vayan al cine a verla, porque la experiencia colectiva de reírse juntos siento que vale totalmente la pena. Obviamente solo en cines en Latinoamérica y México. En Estados Unidos y Canadá la puedes ver a través de la plataforma de streaming Netflix. Ojalá la hayan estrenado también en cines, porque no hay nada como la experiencia colectiva. Estos son los weekly estrenos de la semana. Bueno, es momento de pasar al siguiente weekly estreno de la semana, ahora de la mano de Universal, porque ya está disponible en cines El Club de los Vándalos.
La sinopsis va más o menos de esto. La película es una historia ficticia inspirada en las fotografías de Danny Lyon y su libro de 1967 de Bike Riders, que presentaba una colección de fotografías del Chicago Outlaw Motor Club. Disculpen mi inglés. La cinta es una historia original ambientada en la década de 1960 tras el surgimiento de un club ficticio de motociclistas ubicado en el Medio Oeste. Visto a través de la vida de sus miembros, el club evoluciona en el transcurso de una década desde un lugar de reunión para forasteros locales hasta convertirse en la pandilla más siniestra que amenaza la forma de vida del grupo original. Siento que esta es la película perfecta para ver con tu papá, pero tal vez no para ver con la generación TikTok. La historia, como mencioné en la sinopsis, se desarrolla en los 60s y 70s, 80s, por ahí alrededor, y la verdad se siente. Construyeron una atmósfera muy buena y muy completa. Pero antes de ir de lleno con mis opiniones sobre la película, quiero mencionar el gran elenco que tiene. Tiene a Austin Butler como Benny, tienen a Jodie Comer como Katie, a Tom Hardy como Johnny, a Mike Faist como Danny, a Norman Reedus como Funny y a Michael Shannon como Zipco o algo así se llamaba y se pronunciaba, no me acuerdo bien, pero Dios santo, el mega elenco que se carga esta producción. O sea, no es normal ver a tanto talento de tal nombre y de tal magnitud en una sola película. Estoy seguro que la mitad del presupuesto, si no es que más, se fue en contratar a semejantes actores. Y bueno, esta película estaba pronosticada a estrenarse el año pasado, pero lo mismo, gran elenco de actores. Bueno, ese gran elenco de actores estaba en huelga el año pasado, defendiendo diferentes causas que ya hemos hablado varias veces en este canal, pero por eso fue retrasada constantemente y por fin llega a las salas de cine mexicanas y latinoamericanas. La verdad yo desconozco del todo si ya se estrenó en Estados Unidos, creo que todavía no, creo que se va a estrenar al mismo tiempo. Es una buena película, es una película muy competente y completa, pero no me fascinó. Sentí que la primera secuencia de la cinta me encantó, tiene un ritmo impresionante y dije, ok, si así va a ser la película me va a encantar. Bueno, ese ritmo se fue perdiendo y ya para el último acto de la película yo ya andaba, ok, sí, muy buenas actuaciones, muy padre historia, muy interesante historia, pero ya cábenla por favor. Ya sentía que la estiraban y la estiraban y la estiraban. Pero vamos a mejor hablar de cosas buenas que encontré en la película, y es la química entre todos los actores. Ese, por decirlo de alguna manera, triángulo amoroso, aunque no, tal vez no sea amor romántico, sino cariño y aprecio que hay entre ese triángulo de protagonistas que es Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy. Se nota esa tensión y ese amor que el personaje de Benny, interpretado por Austin Butler, tiene por la motocicleta, por andar en la moto, y cómo se ve en esa encrucijada, no sé si lo dije bien, entre, ok, la moto y Johnny, un gran amigo y un gran, alguien que yo veo como líder, como padre, una figura que admiro, respeto y quiero tanto, o al amor de mi vida, que era Katie, interpretada por Jodie Comer. Ese triángulo amoroso me llamó mucho la atención y se me hizo muy interesante. El ambiente físico y el diseño de arte, sino el ambiente de tensión que van creando, el ambiente de incertidumbre que se va creando con la narración de este periodista, no era periodista, de este fotógrafo que va recopilando toda la cantidad de datos que puede. Me gustó bastante, genera un ambiente muy bueno, pero llega a ser monótono, y también siento que en ocasiones el personaje de Danny, que es este fotógrafo, o sea, digo, ¿como para qué está él aquí? O sea, no tiene, siento que no aporta lo suficiente como para que sea un personaje tan relevante en la historia, o por lo menos eso es lo que yo sentí. Quiero saber tu opinión. Recuerden que esto solo son opiniones y mis ideas ahí lanzadas, no es una crítica cinematográfica en lo absoluto. Jodie Comer es una actriz que yo aprecio mucho, su talento, su trabajo, y bueno, no es la excepción en esta película. Hace un buen trabajo, aunque siento que en ocasiones su acento me sacaba. Y no, o sea, no soy el experto en inglés, pero sé que ella es británica y estaba haciendo un acento muy gringo que en ocasiones lo sentía muy sobreactuado o muy británico intentando hacer un acento gringo. Pero bueno, eso es algo muy X dentro de la historia que está bastante decente en lo absoluto, pero sí me cansó, la verdad, no les voy a mentir. Ya el tercer actor así de ya que termine, o sea, no siento que mi atención, al ser generación también TikTok, me daba como para contemplar toda la película en su totalidad. Carece de ritmo en muchas partes, también la siento hueca en algunos aspectos, y fue perdiendo poco a poco mi interés. Poco a poco pasaba tiempo, no acababa, no le daban cierre, y yo ya denle el respectivo cierre a esta película como para que no me quede ahí quietón. Si hubiera ido dormido y sin horas de sueño, probablemente me quedaba dormido. Me preguntaron también quién es el protagonista de la película al salir de la función
confusión y la verdad no supe quién contestar. Mi primera idea tal vez fue Austin Butler, pero creo que la verdadera protagonista es Jodie Comer con su personaje, porque ella es la que termina narrando todo y todo gira alrededor de... Bueno, gira alrededor de las motos, pero gira también alrededor de ella, creo yo. Déjame en los comentarios si tú ya viste la película, quién crees que es él o la protagonista de la película, si Tom Hardy, Austin Butler o Jodie Comer. Pero si algo me queda claro de esta película es que para nada le va a ir bien en taquilla, no va a ser un éxito en taquilla, va a ser un estreno muy pequeño. Y también otra cosa es que dudo que tenga el reconocimiento en la temporada de premios, teniendo en cuenta que sí hay buenas actuaciones, pero ninguna así que digas, vaya, tal vez Tom Hardy... Austin Butler muy X, la verdad, o sea, no X, buena actuación como siempre de él, no podemos esperar algo diferente de él, pero tampoco fue así de ¿qué actuación acabo de ver? No, he visto mejores actuaciones este año. Pero sí quiero saber tu opinión sobre esta producción que ya se encuentra disponible en cines de la mano de Universal. Al salir de la sala también vi una recepción mixta sobre la película de mano de amigos creadores de contenido y periodistas, así que a tomar en cuenta este estreno que ya se encuentra en salas de cine. Estos son los weekly estrenos de la semana. Ya estamos en Coming Soon, donde hablamos de los nuevos trailers que se libraron esta semana y hay muchos de los cuales quiero hablarles. Vamos a empezar con Smile 2, esta secuela de una cinta de muy bajo presupuesto que de hecho iba directo a plataforma, pero Paramount dijo, no, esto merece llegar a las salas de cine, y llegó Smile, una película basada en un cortometraje que perturbó a demasiados. Bueno, esa maldita sonrisa está de vuelta con Sonríe 2. Se ve desde el inicio del tráiler que es una película mucho más grande que la primera, con mucho más presupuesto, y lo que me pone peor es que ya vi desde la primera que no hay manera de sobrevivir a esa sonrisa. La verdad no sé qué esperar de la cinta, se ve que puede estar muy divertida, pero siempre hay que tenerle miedo y respeto a las secuelas porque pueden ser muy buenas, Shrek 2, o pueden ser muy malas, como un sinnúmero de ejemplos. Bueno, esta cinta llega muy pronto a las salas de cine de la mano de Paramount. También tenemos otro estreno que se llama Un Dolor Real. Es una cinta de la mano de Searchlight, nunca sé pronunciar bien ese nombre, Pictures, que es de parte de Walt Disney Company. Está escrita, dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg, el actor de La Red Social, el actor que hizo ¿cómo se llama? Al malo de Superman, de la Superman de Zack Snyder, no me acuerdo, el Lex Luthor. Y bueno, también está coprotagonizada por Kieran Culkin. Ahí la voy a dejar así de libre porque pues quién sabe cómo se pronuncia ese nombre. Pero sí, esta cinta tiene a dos grandes actores. Yo soy fan de Succession, así que amo a Kieran y siento que siempre actúa como con su estilo. Es que él actúa como él, o sea, pero a él lo amo, así que me cae muy bien. Y también tenemos a Jesse teniendo 3 papeles. Creo que su ópera prima, no sé bien, pero nunca había escuchado que había dirigido, así que tal vez sea su ópera prima. Van a poder ver esta película también, creo que este año, con un estreno interesante probablemente a finales de año. Esta película nos va a perturbar a todos porque salió el tráiler de No hables con extraños. Bueno, de hecho no salió como tal, pero yo lo vi por primera vez en cines cuando fui a ver El Club de los Vándalos. No sabía de su existencia, así que les quiero hablar de este tráiler que tuve la oportunidad de ver, aunque ya salió como hace un mes ese tráiler. Es la nueva película de Blumhouse, este estudio que se ha caracterizado por hacer películas de terror de bajo presupuesto, pero de alto nivel de autoría. Hay grandes autores detrás. Por ejemplo, aquí tenemos a grandes actores. Yo le tengo mucha fe. No esperaba nada, no sabía de su existencia, pero con solo el tráiler me compraron totalmente y ya la estoy esperando. Este es otro misterio tipo Llaman a la puerta, donde se presentan dos familias de una manera muy normal, pero algo no está bien, algo no está correcto. Hay un niño que no me da mucha paz. Espero que sea un thriller muy denso, porque yo soy muy fan del terror psicológico, no tanto del terror más como espiritual y religioso. Prefiero como el terror que puede pasar y que te pueden llegar aquí a cuchillar en cualquier esquina. Ese terror me gusta porque es un terror de algo que siento que es muy normal, lamentablemente. Pero sí espero muchísimo esta película porque es muy Llaman a la puerta. No sé si vieron, creo que también es de Universal, pero con M. Night Shyamalan. Siento que tienen como dos toques parecidos, así que vamos a ver cómo le va a esta película. Espero verla lo antes posible porque la espero mucho. Y obviamente van a tener aquí la opinión en Plano Cinema Weekly, exactamente en la sección de Weekly Estrenos de la Semana.
Pasamos a trailers de plataformas de la mano de Apple TV, porque tiene dos que me llamaron mucho la atención. Primero tenemos The Instigators, que es una película muy, creo que de acción y comedia, pero lo que me llamó mucho la atención es que está protagonizada por Matt Damon, normal, Matt Damon chido, pero es un regreso muy interesante de Casey Affleck, este actor muy polémico por las razones equivocadas, por decirlo de una manera más decente. Tuvo ahí varias acusaciones y bueno, ya regresó ahora de la mano de Apple, pero esta es una megaproducción, o sea, no es una producción de bajo presupuesto, no es una producción pequeña, es una producción de mucho presupuesto, con mucha gente involucrada, que se nota en la pantalla la calidad que tiene a nivel visual, estético. Vamos a ver cómo será la historia de esta película. También algo interesante es que Casey Affleck no solo protagoniza la cinta, sino también es el guionista, co-guionista. Hay dos guionistas, así que vamos a ver cómo le va en recibimiento de la crítica y en conversación, porque es una figura muy comentada, por obvias razones. Ok, tenemos que hablar de esta serie mexicana de Apple, protagonizada por nada más y nada menos que Jimena Sariñana, Natalia Telles, Bárbara Mori y Amorita Rasgado. Dios santo, o sea, es un muy buen elenco y es una serie mexicana original de Apple que desarrolla una historia muy interesante. Lo noto como un drama policial de hace varios años. Según el tráiler, está basado en hechos reales, pero cuando es este tipo de ficciones hay que tomarlo también con bastante pinzas y se ve que está lleno de misterio. Me está llamando la atención porque es una serie diferente. ¿A qué me refiero? Es una serie mexicana de Apple, o sea, una empresa de ese nivel ve a México para hacer una serie. Segundo, es una serie de investigación policial. Me encantan las series de investigación policial. Tercero, y algo muy diferente, es que es una serie de investigación policial protagonizada por mujeres, basada en hechos reales. O sea, es algo que no pasa muy seguido en ni películas ni series mexicanas, así que le quiero dar una oportunidad. También tiene figuras muy grandes en la actuación, tanto las protagonistas como el resto del elenco, bastante interesante. Ya la quiero ver, espero que se estrene ya, que ya la estrenen, Apple, ya estrenenla. Pero mejor pasemos a la sección de la taquilla. La taquilla, los resultados de la semana. By QS Consultoría. Bueno, es momento de pasar a la sección de la taquilla, donde sí, vamos a hablar en su mayoría de Intensamente 2 y cómo rompió todo tipo de récords en México, Latinoamérica y el mundo. Bueno, empezando con la taquilla doméstica, que es la de Estados Unidos y Canadá. Obviamente en primer lugar está Intensamente 2, que hizo la asombrosa cantidad de $154,201,673 en su primera semana de estreno. Bueno, no lleva ni una semana, en lo que va de esta semana lleva eso. En segundo lugar tenemos a Bad Boys, que bajó un 40%. El reinado de las emociones de Riley es totalmente visible. Hizo esta semana $33 millones estadounidenses, haciendo un total de $113 millones de la mano de Sony Pictures. Bajó demasiado, pero que el reinado Intensamente es totalmente evidente. No sé si lo dije bien, pero no importa. Tercer lugar, El Planeta de los Simios, que subió un 2.1% con $5 millones, dando un total de $158 millones en su sexta semana. Intensamente 2 hizo casi lo mismo en menos de una semana, lo cual es totalmente asombroso, y de seguro Intensamente costó mucho menos que El Planeta de los Simios, pero ese no es el tema. En cuarto lugar tenemos la película de Garfield, que bajó un 52% en su recaudación, con un total de $4,765,210 estadounidenses, dando un total a nivel doméstico, Estados Unidos y Canadá, de $78 millones en su cuarta semana de lanzamiento. Este estreno también de Sony Pictures. Pasemos al quinto lugar con It, que ya rebasó la marca de los $100 millones en lo doméstico. Esta semana hizo 3 millones y bajó un 54%. Ya todas estas películas están sentenciadas, porque se vienen muchos más estrenos en lo que resta del verano en la taquilla. Pasemos a The Watchers, que hizo 3 millones, bajó un 49.8% y lleva un total de 13 millones de la mano de Warner en su segunda semana de estreno. También de este lado tenemos Qué tristeza con Mad Max y Furiosa, porque en su cuarta semana únicamente en su totalidad lleva 63 millones, esta semana 2,642,147, con un bajón de 37%. En octavo lugar The Fall Guy, y en décimo lugar, más bien noveno, The Strangers, y décimo lugar el reestreno de una de las películas del Señor de los Anillos, que no vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es un reestreno, no es un estreno nuevo. Bueno, las cifras del Canacine, que es la organización que da los contenidos en México, todavía no lo ha publicado, pero tenemos mucha información de Intensamente 2 de la mano de Edgar Apanco y también de Fabricio Arzac de Videocine. Vamos a leer un poco más de los contenidos. Nos menciona lo siguiente: con cerca de 550 millones de pesos en su debut en México, Intensamente 2 ya superó la taquilla total de su antecesora. O sea, ya tiene más taquilla en un fin de semana
que el resto de la taquilla total de la primera cinta. Se enfila al top 10 histórico con más de 1,000 millones de pesos en la mira. La misma persona, Edgar Apanco, mencionó que Intensamente 2 ya es parte del top 5 histórico de Pixar en México en solo 4 días. Esto es inaudito. Toy Story 4 tiene el primer lugar con 1,375 millones de pesos. Coco el segundo lugar con 1,132 millones de pesos. Toy Story 3 ocupa el tercer lugar con 777 millones de pesos. Los Increíbles 2 tiene 749 millones de pesos. Intensamente 2 en 4 días ya superó a Monsters University e Intensamente 1 con 550 millones de pesos. Algo sin precedentes y que sorprende, o no nos sorprende tanto, porque ya se iba a venir un éxito, pero no de esta magnitud con esta película. Y lo que sí yo no esperaba es que en México tuviera tanto éxito. Vamos a ver otro tweet con más récords que rompió la película. En Colombia, Turquía, Filipinas es el mayor debut de la historia. En Colombia le está yendo súper bien. Comenta una banana, como si fueras un minion si eres de Colombia. También en México, Argentina, Centroamérica, Chile, Uruguay es el segundo mayor debut de la historia. Y en Estados Unidos es el segundo mejor debut animado, detrás de Los Increíbles 2 y delante de Super Mario Bros. Le está yendo mejor que a esa película que el año pasado también le fue súper bien. Bueno, este estreno es mucho mayor. Y pasemos por último a un tweet de Fabricio, un gran amigo, también forma parte del equipo de marketing de Videocine, donde menciona lo siguiente: el total de la taquilla en México de Intensamente 1 del 2015 fue de 485 millones de pesos mexicanos, con más de 10 millones de asistentes, mientras que Intensamente 2 en un fin de semana lleva 549 millones de pesos mexicanos con 7 millones de asistentes. ¿Cuánto dinero logrará recaudar la escuela? Bueno, esta es una pregunta que tenemos todos. Yo sé que le va a ir súper bien. De hecho, desde mi punto de vista, Intensamente 2 va a ser la película más taquillera del año. Sí, superando a Deadpool y Wolverine. Siento que tiene todo para lograrlo. Primero que nada, es una película para toda la familia. Los más chicos la disfrutan y los más grandes también. Todos nos sentimos identificados, y también porque todos nos sentimos identificados, el siguiente punto por el cual creo que va a ser súper taquillera es porque la recomendación en boca está muy fuerte. Lo he escuchado con mi familia, con amigos, todo el mundo está hablando de Intensamente 2 y eso genera una conversación en redes sociales, lo cual también se va traduciendo en que la gente se va enterando de que ese estreno ya está en cines y se nota en las filas. Vi historias de varios amigos de varias partes de México como los cines estaban abarrotados con una fila impresionante solo para ver Intensamente 2. Estoy casi seguro que va a ser la película más taquillera del año. Y sí, Deadpool y Wolverine pinta muy bien, va a estar llenísimo, pero tiene un problema y es que es para mayores de edad. Pero quiero saber tu opinión de la taquilla en la parte de abajo. Platicamos y debatimos. Es momento de El Debate en Plano Cinema Weekly. Ya estamos en el debate de Plano Cinema Weekly. La semana pasada les comenté de qué íbamos a pelear en los comentarios esta semana y fue de lo siguiente: Disney ya no es creativo. ¿Qué pasó con el estudio? Bueno, yo tengo una opinión muy firme al respecto y creo que Disney nunca dejó de ser creativo. ¿Qué? Porque sí nos han presentado historias interesantes, pero lamentablemente las historias interesantes, propositivas, diferentes, llenas de creatividad y llenas de autoría, las mandan directamente a streaming, como lo comentamos en el Plano Cinema Weekly de la semana pasada. Todo lo de Pixar se fue a streaming. Mientras tanto, estrenos como Raya, que por lo menos yo, de hecho, Raya ni la vi. Ya iba a criticar a Raya y ni la vi. Siento que tanto Disney como Pixar han tenido propuestas muy buenas. Soul es muy buena, Turning Red es muy buena. Y siento que poco a poco los que le hemos fallado a esas producciones somos nosotros como audiencia. ¿Por qué? Porque cuando se estrenan en cines tal vez no vamos a los cines y nos esperamos a que se estrenen en Disney Plus. Y eso también genera que la conversación mediática tal vez no esté enfocada en esas producciones. Siento que Disney nunca dejó de ser creativo, nada más que sí se fueron sesgando. ¿Por qué? Por la conversación, por quedar bien con ciertos sectores de la sociedad y también quedando mal con otros sectores de la sociedad, y eso fue polarizando y haciendo a Disney como figura de debate y de pelea. ¿Por qué? Porque por querer quedar bien con un sector en específico le quedan mal a su sector más amplio y a su target en específico, que son familias, padres de familias, niños que van con sus papás al cine. Y si quedas mal con los papás que van a llevar a los niños al cine, obviamente no van a querer darle el apoyo a tu producción. Pero también a nivel Disney, porque la pregunta no fue Pixar sino fue Disney en general, siento que sí estamos viviendo
viendo un auge de secuelas, reboots, y siento que eso sí merma la calidad y las nuevas historias. Pero siento que es un proceso que tristemente va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque Disney ya confirmó que planea estar sacando secuelas y spin-offs de sus producciones más queridas. Regresa Toy Story, regresa Frozen, regresa live action ahora con Moana, una película nueva de con Moana. Sí estamos viendo cómo están yéndose a lo seguro por la situación económica que están enfrentando, pero siento que la creatividad sí se va a empezar a ver un poco mermada a partir de ese punto. Porque ya vieron que con proyectos más personales no les va bien. ¿Pero por qué no les va bien? Porque no la estrenaron en cines. ¿Cómo quieren que les vaya bien a Luca, a Turning Red, Elementos sí la estrenaron en cines, a películas de esa índole si no las están estrenando y las están metiendo directamente a streaming? Y sí entiendo que Walt Disney Animation Studios sí ha sacado producciones un poco más la verdad. ¿Cómo se llamaba la película? Un Mundo Extraño se me hizo la cinta más insufrible del mundo. Así que sí, o sea, genuinamente ha habido grandes proyectos con gran autoría por parte de Pixar, de Walt Disney Animation Studios, bueno, pues 2, 3. O sea, siento que Raya por lo menos no generó la conversación ni el éxito que tuvo Encanto en su momento. Y bueno, Un Mundo Extraño ya les dije que por lo menos yo no la soporté ni la aguanté. Y pues ya, siento que sí ha habido buenas historias, pero no han tenido el apoyo que deberían de tener las buenas historias. Y las películas malas no tienen el apoyo, pero solo dañan la imagen que tenemos de Disney. El debate de la semana que viene va a ser cualquier cosa relacionada a el nuevo lanzamiento de Disney Plus. Va a ser su opinión. Ya debieron de haber disfrutado de Disney Plus para el momento de lanzamiento de la plataforma, así que ese va a ser el debate, de eso vamos a hablar. Comenta tu opinión en los comentarios. Y pues bueno, aquí finaliza el tercer episodio de Plano Cinema Weekly con lo más importante del mundo del entretenimiento de la semana, todos los jueves, aunque luego subimos los viernes porque editarlos me tarda mucho, así que espero tu apoyo, espero tu like, gracias por quedarte hasta este punto. Es muy importante que siempre veas los videos hasta el final, baja el volumen y déjalo reproduciendo para que el algoritmo no me dañe. Los quiero mucho, estoy platicando con ustedes por Instagram, besito en todos lados y se portan bien. Noticias, reviews, taquilla, análisis y mucho más, solo en Plano Cinema Weekly con Eric Quiroga.